eso no era parte del plan. La novela de Overlord está llena de momentos what the fuck en donde ni el mismo Ainz entiende lo que está pasando. Sus subordinados, quienes lo tienen en un pedestal, consideran que cada una de sus acciones tiene algún significado, pero la respuesta es que no. Estamos haciendo una serie de comparativas entre el anime y la novela de Overlord, capítulo número 9 de la tercera temporada, una lista como de ya casi 50 capítulos que te dejo aquí arriba por si la quieres consultar. Verán, dentro de la novela, toda esta conversación que Ainz estaba llevando con el Nyx Farion Givik fue completamente improvisada. Él no tenía ni la más mínima idea de qué decir en esta reunión, y es por eso mismo que cuando vio la oportunidad de pedir disculpas porque Demiurge había utilizado sus poderes de control y obligado a todos a agacharse, vio que era la oportunidad perfecta para sacarlos de este sitio y evitar más confrontación en este plan del que no entendía y también estaba en desacuerdo. Pero bueno, la curiosidad radica principalmente en el hecho de por qué el Nyx no se arrodilló. Resulta que todos sus demás súbditos sí lo hicieron, pero inexplicablemente el emperador se permaneció de pie. No se movió, no se inmutó ante las palabras de un demonio que anteriormente había hecho arrodillar a monstruos de mayor fuerza y nivel. No lo hacía por educación, no lo hacía por orgullo. El Nyx tenía en su mano un medallón que impedía el control mental, y este era el counter perfecto para resistir el lavado de cerebro que utilizaba Demiurge sobre sus demás súbditos. Por eso él no se arrodilló ni tampoco se inmutó ante la orden de este demonio. Eso en lo relacionado a arrodillarse. Pero vuelvo y les digo, toda la conversación fue improvisada. De hecho, Ainz ni siquiera tenía la intención primordial de pedirle al Imperio de Bahamut que ellos sean sus principales patrocinadores y aliados en el surgimiento de esta nueva nación. Era algo que realmente no se le había previsto. Pero, ya que la posibilidad había sido puesta en la mesa, él no la iba a rechazar, no, ni que fuera estúpido. Inmediatamente la aprovechó y después esperaría y rezaría a los dioses del cielo que Demiurge y Albedo puedan ver la sabiduría en las acciones que realmente no tenían ningún pensamiento de por medio. Damas, caballeros, héroes de guerra, bienvenidos sean a este emocionante video. Un poco retardado, lo lamento, estoy muy demorado sacando videos en este mes. Prometo que eso va a cambiar a partir de hoy. El nombre de este servidor es el del viejo Mikael y les trae, como lo dije hace un momento, comparativas entre el anime y la novela de la serie de Overlord. Así que, si deseas saber cuáles son las principales diferencias al contrastar ambas fuentes, por favor, siéntate, jala una soda y empecemos con número 1. El capítulo empieza con Mare activando magia de tierra para cerrar una fisura que había creado un terremoto dentro del Palacio Imperial. Resulta de que esta colaboración, este servicio ocurriría justo después de que el Nyx negociara con ellas para ir dentro de 5 días hacia Nazarick. Hay otra curiosidad ahí, pero ya vamos a ella. El asunto es que el Palacio Imperial, en especial el emperador, quería enviar un escuadrón directamente al fondo de estas grietas para rescatar los cuerpos de los más de 117 soldados que fallecieron en este atentado, principalmente porque todos y cada uno de ellos tenían artefactos, artilugios que costaban cientos de monedas de oro. Al ser caballeros al servicio del emperador, no iban a ser equipados con cosas realmente mundanas, por el contrario, tenían equipamientos, valga la redundancia de la palabra, de alto nivel, cosas que realmente servirían, y por eso recuperar sus cuerpos primero levantaría la moral de todos los demás personajes que estaban al servicio del emperador, pues se les daba la oportunidad de tener un funeral digno, y segundo, proteger y optimizar los recursos bélicos del mismo emperador. Número 2. El anime salta rápidamente la escena, la corta y pasa directamente desde el encuentro del emperador con Aura y Mare hacia él en un carruaje dirigiéndose hacia Nazarick. En la novela muestra detalladamente cómo fue la reunión que él sostuvo con estos dos elfos oscuros dentro de su palacio.
Fue bastante curioso ver cómo un emperador trataba de obtener cualquier tipo de información con cada una de las palabras que sostenía con estos pequeños niños. Primero, pensaban que eran infantes, no podía concebir en su mente que estos elfos tuvieran más de 70 años. Segundo, se dio cuenta de que Aura, a pesar de que estaba vestida como un chico, era una mujer, por lo tanto él malinterpretó que habían dos elfas niñas dentro de este punto que eran oscuras. Tercero, su poder bélico, aunque desconocido, era tenebroso. Incluso, aunque esta habilidad que abrió la tierra del palacio solamente pueda ser usada una vez al día, nadie se iba a tomar la molestia de atreverse a confirmar esta hipótesis. En esta reunión, Mare mantenía, y Aura, mayormente Aura. Mare era la que se encontraba más respetuosa ante el emperador de un país vecino, pero Mare era completamente diferente. Mantenía una actitud soberbia, como si por debajeara a todas las personas que estaban a su alrededor como simples y meros humanos, de la misma forma como haría cualquier persona dentro de Nazarick. Entonces, finalmente el emperador les ofreció un poco de jugo, una bebida típica del imperio que se consideraba de la más alta calidad. Pero sinceramente no era ni bueno ni malo ante los paladares quisquillosos de estas dos muchachas, bueno, de estos dos hermanos. Dijeron que no estaban ni buenos ni malos. En fin, ellos exigieron al emperador que tenía que ir de forma inmediata a Nazarick a pedir disculpas, o de lo contrario su imperio caería en destrucción, lo arrasarían todo. Él no quería ir en contra de alguien que podía hacer eso, por eso, manteniendo una actitud bastante amistosa con estos emisarios, dice que lo haría con mucho gusto, pero sería un poco complicado debido a su posición y a su rango abandonar inmediatamente todo este lugar. Además, si quería compensarle al señor Dono, al señor Góndono, así es como él se refiere en la novela con el sufijo Dono, necesitaría un poco más de tiempo para preparar regalos acordes a la ofensa que él había provocado para disculparse. Afirmó locura, dijo: yo no he tenido absolutamente nada que ver con esos aventureros que atacaron directamente la tumba de su maestro. No obstante, yo soy su emperador, yo soy la persona en quien recae toda la responsabilidad, por eso no voy a excusarme diciendo que no debo responder ante nada, pues sí fue mi pecado. Número 3. Ahora sí, contando todo lo que había pasado en esos 2 minutos de capítulo que realmente fueron olvidando, un tomo grueso de toda la información, vamos al carruaje en donde el Nyx estaba reposando junto a otras 4 personas. Primero, el carruaje era más amplio que esto. Se decía dentro de los textos que finalmente la ubicación y el espacio de este artefacto era lo suficientemente grande para que el Nyx pudiera acostarse en cualquier posición y descansar. Cuando se despertó estaba en posición de bolita, de ovillo. Segundo, el carruaje no debería ser tan lujoso, pues la apariencia de que estaba transportando al emperador llamaría la atención de bandidos o personas que les gustaría iniciar la guerra sin siquiera pensarlo, en especial al reino de Irrastes, teniendo en cuenta de que ellos constantemente están en guerra con ese país. Por eso, estaban disfrazados como una caravana mercante con una fuerza militar bastante poderosa, pero tampoco llamando tanto la atención. Número 4. Vermilion es una de las personas más listas que existe dentro del imperio de Bahamut. Esta persona había estudiado dentro de la Academia de Magia y se consideraba como el mejor secretario de la corte que el Nyx podía disponer actualmente. De hecho, una de las cosas más complicadas que había en este gobierno era la falta de mano de obra calificada. Recordemos, el emperador sangriento llevó a cabo muchas reformas, más de las que le gustaría poder manejar. Y tenía que hacerlas en ese momento, porque de lo contrario la oportunidad se escaparía y sería imposible volverlas a formar. Él afirmó que tuvo que rebelarse ante todos los nobles inútiles en el momento en el que su padre murió, porque los caballeros, quienes les habían jurado lealtad, aún la mantenían fresca. De lo contrario,
Si él esperaba, los nobles absorberían el poco potencial bélico que mantenía la corona y finalmente se convertiría en un estado feudal más allá de un imperio. Pero bueno, lo importante, vuelvo y recalco en la curiosidad, es el hecho de que a pesar de que se destruyeron la mayoría de los nobles inútiles, la cantidad de trabajo fue demasiado absorta, más allá de lo que un solo hombre, a pesar de ser un prodigio, podría manejar. Por eso, lo que más deseaba en este mundo era mano de obra calificada e intelectual que pudiera ayudarlo en la gestión, administración y dirección del país. Y por eso, Vermilion era muy apreciado por su monarca, principalmente por sus habilidades y por la utilidad que él presentaba. Número 5. El Nyx ya tenía hijos. De hecho, él tiene una vida sexual bastante activa dentro del palacio. Tiene bastantes concubinas y a una en especial le tiene bastante afecto. Le encantaría convertirla en la emperatriz consorte, pero debido a su linaje es imposible. Provenía de un aspecto plebeyo, por lo tanto, ninguna persona dentro de la nobleza o la realeza aceptaría esta decisión tan caprichosa y egoísta. Incluso ya había tenido un hijo con esta persona, pero no era reconocido legítimamente como su heredero. En fin, él amó y apreció a esta persona debido a sus capacidades intelectuales, pues ella, justo después de consumar el acto del sexo con él, empieza a hablar acerca de política, empieza a hablar acerca de economía, de temas que él reconoce bastante interesantes, y por eso no le importaría convertirla en su emperatriz consorte. Número 6. La princesa dorada. Renner sin duda alguna cumple un papel importantísimo dentro del imperio, aunque muchas personas no quieran aceptarlo. En el reino de Irrastes de pronto no es tan valorada como lo harían en el imperio, pues aunque el emperador reconociera de que es una mujer que realmente le da miedo, pues jamás es capaz de comprender sus pensamientos a plenitud. Todas y cada una de las ideas políticas que ella ha propuesto y que su país ha ignorado, el imperio las ha adaptado de forma discreta. Formas de estilo de riegos de campo, formas de administración, todo. Absolutamente cada una de las ideas que ella engendra y son rechazadas en la nación de el Nyx son aceptadas, pues funcionan, sirven. Y por eso, si Renner llegara a fallecer, la persona quien caería en primero en desesperación no serían los dueños de su propio país, sino los del imperio, porque estarían perdiendo el oráculo al cual extraoficialmente estaban siguiendo. Ahora bien, dicho lo anterior, en esta escena también se propuso la posibilidad de asesinarla utilizando un grupo de mercenarios que había suplantado el nombre de uno de los 13 héroes para trabajar. Creo que también tenía relación con las escrituras negras, pero el Nyx dijo no. Les explicó el argumento que les dije anteriormente y dejaron que Renner siguiera trabajando y que estuviera bien y tuviera una larga vida de aquí en adelante. Número 7. Puede que el imperio de Bahamut no sea una potencia mundial. De hecho, es un país que está emergiendo y que cada vez tiene más oportunidades de crecimiento. Pero por eso mismo, dentro de sus filas, aventureros y cualquier otra persona que estaría dentro de su reinado, no existía nadie que pudiera utilizar magia de resurrección, lo cual era bastante inconveniente, pues sería mejor tener algo que garantizara el salvaguarda de las principales fuerzas dentro de sus equipos. Por eso Fludder le propuso a el Nyx que se casara con alguien que tenía la categoría o la capacidad para utilizar eso. Uno de ellos era la reina de los dragones, quien podía utilizar magia de nivel 5, conocida como alzar muertos o arrebatar muerte. Como quieras ver en la traducción que aparezca, sin importar en dónde esté, es lo mismo. Las razones de por qué ellos pudieron utilizar esta magia eran un completo misterio. Linaje quizás, si era la sangre y el pedigrí importaba, entonces sería maravilloso de que la reina tuviera un hijo con el Nyx y este fuera el siguiente emperador para así garantizar la magia de resurrección dentro del linaje imperial. Pero pues, el mismo involucrado rechazó fervientemente esta idea. Número 8. La mujer que sostiene el relámpago en su espalda. Conocida como una de los 4 caballeros imperiales, era uno de los pilares en la fuerza dentro del imperio. Recordemos
que en el imperio los caballeros no están ahí por la lealtad o por favores políticos, sino por el valor que tienen, por lo que pueden hacer. Netamente utilitarista es este sistema, y ella estaba aquí por el dinero. Estaba poniendo sus servicios de combate delante del emperador solamente porque él era el mejor postor, y le advirtió: en el momento en el que alguien le hiciera una mejor oferta o su vida estuviera en pleno y máximo peligro, abandonaría su responsabilidad con él. Y el Nyx aceptó estos términos debido a el gran valor que ella poseía. Número 9. Entre la caravana que el Nyx estaba llevando, habían en los carruajes esclavas de belleza inquebrantable, principalmente hijas de nobles, y la razón era sencillo: este iba a entregárselas al señor Ainsurgon en modo de disculpa por lo que había ocurrido. También tenía la intención de convertir esto en una trampa de miel, encadenarlo con sus sentimientos, con sus deseos, para así finalmente manipularlo desde las sombras. Esa era la idea, ese era el plan, y por eso tenía un convoy de mujeres muy hermosas en cada una de las carrozas. Número 10. Pero este plan de llevarle una mujer para tenderle una trampa de miel se destrozó completamente cuando vio a las sirvientas que estaban esperando en la entrada, además del otro convoy de sirvientas que salieron para atenderlos. Todas eran muy hermosas. Su belleza estaba descrita solamente en los libros de texto, al punto que el Nyx se asustó porque ninguna de las chicas que estaba ahí atrás, esperando a ser ofrecidas como tributo, podía igualar la belleza de ni siquiera la más fea dentro de este escuadrón. Es más, el Nyx dijo, la primera vez que vio a Alpha y a Lupus Regina, que le encantaría tomarlas dentro de su harem, convertirlas en sus concubinas y, no sé, dependiendo de su actitud, incluso emperatrices. Eran demasiado hermosas, al punto que incluso su belleza alcanzó que su mente entrara en shock y no reaccionara ni pudiera contestar las palabras que ellas estaban dirigiendo hacia su merced. Pero después de presenciar de que éstas podían comandar a los no muertos, a los caballeros de la muerte, se dieron cuenta de que incluso eran más poderosas que estos mismos. Por lo tanto, ya estaba fuera de cuestión. Y seguramente, a pesar de que él se las quería coger, el Ainsurgon, teniendo estas bellezas ahí, ya se las habrá cogido a todas. Por eso era imposible plantearle ningún tipo de trampa de miel, teniendo en cuenta que él ya comía de la mejor carne posible. Número 11. Dirán: en un principio a las personas del reino de Bahamut se les trató como perros en la calle. A pesar de que habían llegado a la tumba de Nazarick, les pidieron que esperaran afuera debido a que el señor Momonga se encontraba muy ocupado. El clima era frío y el Nyx se había ocupado dentro de sí mismo bastantes objetos que le iban a permitir resistir el frío, pero pues iba a llover dentro de poco, a lo cual, para evitar las disgustas, utilizaron magia de viento con tal de hacer que su espera sea más venidera, más amable, más llevadera. Número 12. Hablemos acerca de los 6 caballeros de la muerte. Resulta de que para este momento, cuando aparecieron 6 de estos, se hizo una comparativa con su mago más poderoso, Fluder. Paladin tenía la capacidad de poder devastar a todo el ejército imperial por él mismo. Claro, si todos lo atacaban de sorpresa, lo rodeaban y cortaban su escape en el cielo, no podría vencerlos. Aballecería gran parte, pero no sería capaz de vencerlos. No obstante, si él tuviera tiempos de preparaciones, los atacara desde arriba, evitara que lo interceptaran, podría devastarlos, escapando constantemente y volviendo nuevamente hasta ese punto. Fluder reconoce que no es más fuerte que el Caballero de la Muerte, pues no es capaz de domarlo, y ante él tenían 6. Por lo tanto, si habían 6 de estos que eran más fuertes que Paladin, sin duda alguna demostraba de que él tenía 6 veces más potencia bélica que todo el imperio junto. Cuando vieron eso, la belleza de las personas y las maravillas que les estaban sirviendo en la mesa, lo comprendieron. Esto ya no iba a ser una batalla dialéctica para tratar de hacer que el otro siga sus intenciones, sino que iba a ser una batalla de supervivencia para que el imperio no sea devastado por los caprichos de este señor. Número 13. Vemos que ahí están los caballeros del emperador desenvainando sus espadas en pos de enfrentarse a los caballeros de la muerte. Resulta de que no.
Ellos estaban cagados del susto y no podían moverse. Sabían perfectamente que era imposible enfrentar a estas cosas. Uno solo bastaría para devastarlos a todos y matarlos. 6 era una muerte asegurada. Utilizarían sus huesos como no muertos. Por eso mismo, en la novela ellos no moverían ni un solo dedo. Estarían petrificados del miedo ante esta situación. Número 14. Paradis se había vuelto loco de remate y por completo. La risa venía principalmente porque él había contemplado un fragmento del abismo mágico y ansiaba tener su poder. Lo quería, lo anhelaba. Esta risa hizo que todos los presentes perdieran las esperanzas. No sabían exactamente cómo responder o reaccionar ante tal situación, pues lo único que indicaba era el fin. La muerte absoluta. Y bueno, señores, me quería medio capítulo, pero es que estoy un poco agripado y enfermito, entonces la otra parte la saco mañana en la mañana, ¿listo? Disfruten el video que les acabo de dar hasta el momento. Nos vemos después, mis reyes. Adiós.